tenemos en comunicación vía Meet William Castillo. Él ocupa el cargo de viceministro de Políticas Antibloqueo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas en Venezuela. Buenas tardes, William, Ángel Panduro y José Schulman, los saludamos desde acá, Argentina. Queríamos preguntarle acerca de la situación venezolana y qué nos podría decir para que los hermanos acá venezolanos que también están en nuestra tierra argentina, que ellos vean cómo está sucediendo la nueva forma que está en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Espero que me escuches bien. Sí, estamos escuchando. Gracias, Ángel, gracias, José, y bueno, a Operación Rebelde y a todas las radios que se conectan a este programa, incluyendo la Radio del Sur aquí en Venezuela, aquí en Caracas. La pregunta es bastante general, la verdad, ¿no? O sea, en Venezuela, si me preguntas hoy en día, bueno, hoy está haciendo un sol maravilloso, estamos atravesando una etapa de calor, pero bueno, supongo que se refiere a la situación que se ha derivado después del 3 de enero en Venezuela, donde se produjo una agresión militar de parte de Estados Unidos, una potencia nuclear, contra un país pequeño, contra un país que no tiene la tecnología ni tiene los recursos militares que pudieran hacerle frente a una agresión del tipo asimétrica, con tanta asimetría en las capacidades entre nuestros países. Fuimos víctimas de una operación muy bien planificada durante 5 meses, con más de 150 aeronaves que participaron en esa operación, 2 portaaviones, más de 11 buques de guerra y más de 15.000 efectivos militares en total, desde septiembre del año pasado hasta su culminación de esa operación en la madrugada del 3 de enero. Tuvo como resultado, bueno, por supuesto, como la gente conoce, fallecieron 108 ciudadanos, efectivos militares, personal civil, entre ellos 32 compañeros de la seguridad del presidente que estaban en cooperación con nosotros en la República de Cuba, nuestros hermanos de Cuba. Fueron atacados centros, no solo aeropuertos y bases militares, el sistema de radares, fue atacado también centros de contingencia alimentaria, donde guardamos alimentos, medicinas, fue bombardeado un laboratorio científico en la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, laboratorios de matemáticas que por supuesto no constituyen ninguna amenaza para nadie. Y a raíz de esa operación muy profunda, muy extensa, fue secuestrado el presidente y su esposa, la líder y parlamentaria, la lideresa y parlamentaria venezolana Cilia Flores. Están falsamente judicializados en los Estados Unidos, acusados de delitos que no han cometido. No hay una sola prueba contra ellos. De hecho, a Cilia Flores le montaron la acusación mientras se la llevaban volando a los Estados Unidos, porque ella no estaba mencionada nunca en ningún expediente judicial de los Estados Unidos. Es decir, eso les da una idea de la gravedad y del montaje judicial que están haciendo contra el presidente legítimo y actual y constitucional de Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Esa situación, esa agresión generó, bueno, por supuesto, una respuesta del Estado venezolano, una respuesta institucional muy sólida. El Poder Nacional se unificó bajo la Constitución, se interpretó de alguna manera la ausencia del presidente en los términos que tiene que interpretarse una Constitución, como un hecho sobrevenido, inédito, contra el Estado, y el Tribunal Supremo de Justicia entonces emitió una decisión a las 48 horas donde afirma que en ausencia del presidente Nicolás Maduro, para seguir el rumbo del Estado, para mantener el funcionamiento del Estado venezolano, debía asumir la vicepresidenta ejecutiva del presidente Maduro, que es la doctora Delcy Rodríguez, que ha asumido la presidencia entonces en carácter de encargada mientras se resuelve la situación y la libertad del presidente Nicolás Maduro. Eso por la parte institucional venezolana. Por el lado de los Estados Unidos, bueno, tenemos una situación compleja, es un problema de ellos. Ellos han tratado de vender de alguna manera
lo hecho en Venezuela como una operación judicial, no lo fue en lo absoluto. Han dicho incluso falsamente que Nicolás Maduro tenía una orden de captura internacional, no tenía una orden de captura internacional, es una orden, bueno, creada por el propio sistema imperial de los Estados Unidos para criminalizarlo y acusarlo. Han tratado de vender de que se trata de un gran éxito político y económico, haber derrocado al presidente Maduro, y sin embargo han abierto un proceso de negociación entre ambos países con la vicepresidenta, hoy presidenta encargada del presidente Maduro. Es decir, Estados Unidos está hoy negociando esta fase con el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, que en carácter de encargada está gestionando la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Es el mismo gobierno, es el mismo proyecto, es el mismo país que acusaron de ser la sede de un cartel de droga, es el mismo país que acusaron falsamente de haber abierto sus cárceles y haber mandado personas insanas mentalmente y delincuentes a Estados Unidos, una acusación absolutamente falsa. Es el mismo país que han dicho que estaba exportando un modelo militarista a las democracias de América Latina, como lo hicieron con el comandante Chávez. Es el mismo país que dijeron que tenía unas alianzas nucleares con Irán, con Rusia. Es decir, toda la criminalización que se ha hecho durante estos 20 años y en particular durante los últimos 11 años bajo los gobiernos, las gestiones del presidente Nicolás Maduro, bueno, convergieron en lo que Estados Unidos siempre concibió como la última medida contra Venezuela, que era una acción militar. El resultado, sin embargo, es paradójico, porque por una parte, el objetivo de lo que ha hecho Estados Unidos en estos 26 años, y particularmente en esta última década, fue hecho para derrocar no solo al gobierno revolucionario, sino para cambiar el modelo político en Venezuela, lo que ellos llaman un cambio de régimen. Y eso fracasó. A pesar del daño económico que nos han producido las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales, del profundo daño social, moral, económico, en la migración, en la división de familias, a pesar de la injusticia de esas medidas, aquí no se derrocó, el cambio de régimen fracasó en Venezuela y de hecho hoy están negociando con el mismo régimen que ellos han tratado de cambiar, el denominado régimen, ¿no? Porque nosotros no nos consideramos un régimen, somos una democracia popular, participativa, protagónica, donde nuestro objetivo es la justicia social, la igualdad, una economía productiva, una democracia diversa que se legitime a través de procesos electorales, donde respetamos a la disidencia, a la oposición, pero por supuesto también combatimos a aquellos que desde Venezuela piden invasiones a su país, porque no se puede concebir que ciudadanos de un país pidan a otro país que bombardee, como hizo una parte de la oposición venezolana. Así que es una situación, te digo, estoy haciendo trazos grandes, gruesos, una situación compleja que la estamos enfrentando con instrumentos diplomáticos, con instrumentos del derecho internacional y con trabajo, que es como el pueblo venezolano se fije, con un pueblo alegre, trabajador, que sigue construyendo, a pesar de las circunstancias complejas que estamos viviendo, nuestro proceso y nuestro rumbo político. William, primero, bueno, agradecerte en nombre de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Nosotros constituimos una corriente antiimperialista en el movimiento de derechos humanos y el propio 3 de enero nos pronunciamos claramente contra el bombardeo, la operación militar, el secuestro, el asesinato. Y bueno, por supuesto que entendemos que en las condiciones de amenaza militar y del golpe militar que produjo Estados Unidos, la negociación es algo absolutamente natural, ¿no? En todas las condiciones se negocia incluso con la potencia agresora. Me animo por el respeto que te tenemos a hacerte una pregunta difícil. En estas negociaciones que se han entablado entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano, daría la impresión, y así lo presenta Trump en su relato, pero no solo Trump, sino muchos analistas internacionales, que casi todo lo que se propuso el gobierno de los Estados Unidos
lo ha conseguido en estas negociaciones. Te haría dos preguntas. Del 1 al 10, ¿tú qué parte crees que ha conseguido Venezuela en las negociaciones? ¿Y cuáles son las cuestiones fundamentales que han conseguido sostener o que están sosteniendo en estas negociaciones, en donde someramente se ha aprobado una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de minerales y se ha aceptado, me puedes corregir, ¿no? Porque uno siempre se puede equivocar al leer estos acuerdos, pero bueno, se ha aceptado que en algunos conflictos económicos entre el Estado venezolano y empresas transnacionales intervengan juzgados de Nueva York. No quiero abarcar más temas porque serían infinitos. Me parece que ahí hay tres de los que más ocupa a la militancia de América Latina, que una vez más, ¿no? Nosotros no somos de los que anteponemos matices con la solidaridad. Primero la solidaridad, que es indiscutida, y luego entre compañeros preguntamos. Sí. Mira, es una pregunta que nosotros agradecemos, la verdad. No. A lo personal no me incomoda que hagan esas preguntas. Yo puedo comprender, Venezuela ha estado criminalizada 26 años. Creo que eso no ha cambiado. Es decir, la información, lo que sucede en Venezuela es constantemente distorsionada, es malinterpretada. Y antes de responderte, yo quisiera hacer un comentario, Ángel, José, yo quisiera hacer un comentario sobre cómo asumimos, cómo interpretamos la realidad venezolana o la realidad de otros países a través de una fórmula que todos sabemos que es de manipulación, que es ahora, bueno, toda esta manipulación en redes sociales, toda esta manipulación de los algoritmos que va creando unas ideas en la gente, un estado de ánimo además en la gente, que a veces no necesita evidencia. Fíjense, yo la primera reflexión que hago con respecto a esas preguntas, pero te las voy a responder en concreto, que es lo que hemos logrado. Vamos a empezar a responderte y luego hago la observación, para que no parezca que estoy evadiendo la respuesta. Mira, lo primero que logramos es la paz, y yo creo que si hubiéramos logrado una sola cosa y fuese la paz, valdría la pena. Porque aquí se quiso descabezar al Estado venezolano. Aquí había un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro y al alto mando de la Revolución Bolivariana y a las altas autoridades del Estado, y fracasó. Entonces, el hecho de que hoy Venezuela no esté en una guerra civil, como se pretendió, que era lo que estaba detrás de una operación masiva, o sea, liquidar, descabezar al Estado, introducir una situación de anarquía, de violencia, que podía haberse sucedido si hubiesen asesinado al presidente Maduro y a otros líderes que también fueron atacados. Eso no aparece en los algoritmos, y eso no lo va a promover el algoritmo, ni los famosos expertos y analistas de lado y lado, porque yo me quiero referir a eso. Entonces, si me dijera, si hay una sola cosa, si hubiéramos logrado una sola cosa, que es que este país esté en paz, yo creo que vale la pena todo lo que estamos haciendo. Eso por ahí. Pero es que además hemos logrado otras cosas. Mira, nosotros queremos el fin del bloqueo, que Venezuela tiene 11 años y en 11 años nos han aplicado 1.088 medidas coercitivas unilaterales, nos han robado nuestro oro, nos han robado nuestra principal empresa en el extranjero, que es Citgo, nos han quitado más de 30.000 millones en el sistema financiero internacional, nos han quitado barcos, nos han quitado aviones, como el avión en Argentina, que el gobierno progresista, entre comillas, de Alberto Fernández, teniendo la autoridad para devolverle ese avión cuando el juez demostró que no estaba pasando nada raro en ese avión, lo dejó ahí 2 años hasta que llegó el fascista de Javier Milei y se lo entregó a Estados Unidos y fue destruido. Un avión de Venezuela que fue falsamente acusado de que si llevaba drogas, que si llevaba armas, que habían unos iraníes. Claro que habían unos iraníes porque el avión estaba cumpliendo, aprovecho para decirlo, ¿no? Estaba cumpliendo el reglamento internacional que dice que cuando un país le vende un avión a otro, le tiene que dar unas horas de vuelo a los nuevos pilotos. Y como el avión no los había, un avión estadounidense que Francia le vendió a Irán, cuando Francia se lo vendió a Irán, no pasó nada. El problema fue cuando Irán se lo vendió a Venezuela. Pero bueno, para no recordar eso,
nos han quitado activos, nos han robado barcos, nos bloquearon la deuda, tenemos la deuda desde el 2017, no podemos ir a los mercados internacionales, no podemos ir a pedir plata como hacen otros países para dársela a los ricos con bicicletas financieras como hacen en Estados Unidos. Nosotros no podemos ir a refinanciar nuestra deuda desde el 2017. Desde el 2017 vamos a cumplir 10 años que no recibimos $1 de los mercados financieros, teniendo 300.000 millones de barriles en reserva, que es la mejor garantía de que este país puede pagar su deuda. Entonces, nos secaron económicamente, nos devastaron económicamente, no pudieron tumbar al gobierno y tuvieron que meter 150 aeronaves aquí para secuestrar al presidente. Entonces, fracasó el plan del cambio de régimen, fracasó el intento de descabezamiento del Estado, y Venezuela, que ya había conquistado la paz política en 2017, está hoy en paz. Eso para empezar. ¿Qué otra cosa hemos logrado? Hemos ido avanzando. Uno de nuestros 3 objetivos que ha dicho la presidenta encargada, ha dicho, en esta negociación que queremos, recuperar nuestros plenos derechos económicos, el levantamiento del bloqueo, liberar al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores de su ilegal encarcelamiento, mantener la paz, la unión nacional y la actividad económica, porque nosotros nos venimos recuperando. Entonces también estaba en juego el proceso de recuperación económica que Venezuela, sin ayuda de nadie, mejor dicho, con una ayuda, como dirían los Beatles, con una pequeña ayuda de nuestros amigos, de nuestros aliados, pero bloqueada, aislado, ha venido construyendo desde la pandemia un proceso de recuperación económica. Nosotros hemos crecido 5% en promedio desde el fin de la pandemia, teniendo más de 1.000 medidas coercitivas y sanciones encima. Entonces, esos 3 objetivos se cuidaron. En el caso del presidente, por ejemplo, y esto aprovecho para decirlo porque es importante que se conozca, porque estas cosas, repito, no las privilegia el algoritmo ni las informan las agencias internacionales. El presidente Nicolás Maduro, cuando se presenta ante el juez, dice, soy un presidente, soy un prisionero de guerra, y por lo tanto yo no me siento ni acusado y no debo estar aquí. Entonces la primera solicitud que hicimos fue que se paralizara el juicio, pues no debía existir juicio. El juez, un juez nombrado por Donald Trump, por cierto, y un fiscal nombrado por Donald Trump, republicano, dice, no, va a haber juicio. Va a haber juicio, entonces, bueno, entonces lo segundo que decimos es, bueno, entonces déjenme nombrar mis abogados. Entonces, no pueden nombrar abogados porque los tiene que pagar Nicolás Maduro. Y nosotros decimos, no lo puede pagar Nicolás Maduro, lo tiene que pagar el gobierno de Venezuela porque él es presidente de Venezuela. Un chiste, tiene derecho un chiste, como un chiste. Por abogados pagados por Venezuela. Además, Nicolás Maduro no es millonario, Nicolás Maduro no es Javier y Karina Milei, no tiene a los ricos detrás. Nicolás Maduro es un obrero, un trabajador, un revolucionario que tiene su casita y su apartamento, como todo venezolano. Cuando deje de ser presidente, se va a ir para su casa a hacer política. Entonces, bueno, hemos logrado hace apenas poco más de una semana que se autorice el pago con fondos del gobierno de Venezuela de la defensa de Nicolás Maduro. Entonces, esto es una negociación compleja, larga, de detalles. Se dice que Estados Unidos ha logrado todo y Venezuela no ha logrado nada. Mire, tener este país, ustedes pueden ver aquí detrás de mi ventana, trabajando, como cualquier país normal, teniendo 1.000 medidas de sanciones encima del presidente secuestrado, es un gran logro, porque nosotros no fuimos a Estados Unidos a invadirlos. Nosotros no queremos el petróleo de Estados Unidos, ellos son los que quieren nuestro petróleo y lo estamos negociando, no se lo estamos regalando, lo están pagando y lo tienen que pagar, porque así dice la ley venezolana. Entonces, eso no aparece. Entonces yo te digo, sí, por supuesto, nadie va a negar, sería un absurdo negar que se trató de un acto cruel, criminal, doloroso para nosotros, por supuesto humillante, que se te secuestren al presidente de la República una madrugada y te maten 100 personas en 4 horas, que duró ese operativo, es por supuesto una agresión que nos duele, que nos indigna, pero nosotros tenemos una responsabilidad que es cuidar al pueblo en su conjunto. Y el presidente Nicolás Maduro, que ha estado mandando mensajes a través de su hijo, y que es parlamentario, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra,
ha dicho y le ha dicho varias veces al pueblo de Venezuela, es correcto lo que se está haciendo, sigan ese camino, yo estoy en mi lucha, ustedes están en su lucha, es la misma lucha. Es lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro a través de su hijo. Tendríamos que creerle a su hijo y no creer tanto en los mensajes de Donald Trump, porque parece que Donald Trump, y ahí voy a lo de los analistas, parece que Donald Trump es un gran mentiroso, miente sobre Irak, miente sobre Gaza, miente sobre Ucrania, miente sobre la inflación en Estados Unidos que está desatada y él dice que la ha bajado, pero hay mucha gente que le gusta creer cuando Nicolás Maduro habla de Venezuela. Entonces, cuando Donald Trump habla de Venezuela, entonces parece que dice la verdad. Muy extraño esa forma de analizar la realidad. Yo creo, José Ángel, que hay mucha gente, algunas por confusión. Yo no voy a meter a todo el mundo en el mismo saco. Algunas personas confundidas porque estas campañas son terribles, otros porque quieren creer en eso. Porque hay gente, lamentablemente, debo decirlo, en todos los sectores, en la derecha y en la izquierda, que prefirieran que la revolución bolivariana fracasara. ¿Saben por qué? Porque andarían por el mundo dando conferencias diciendo por qué nosotros fracasamos. Hay gente que le encanta explicar a Venezuela desde las redes sociales y desde la comodidad de su casa. Hay que estar aquí, hay que valorar la vida de nuestro pueblo, que es el que está aquí sufriendo y luchando, y eso es lo que hemos hecho, valorar eso, ponerlo en un peso y decir, el sacrificio que cualquier revolucionario tiene que hacer, lo tiene que hacer en función de un objetivo superior, del proyecto, del avance, de la paz. Y para nosotros la paz es un valor fundamental. Por eso sí creemos que en la negociación estamos ganando, porque nosotros no fuimos a agredir, fuimos los agredidos. Parar esta agresión y entrar en un nuevo ciclo histórico de negociación dura, compleja, asimétrica, en desigualdad, bueno, es la forma en que los pueblos pequeños tienen que defenderse de los poderosos. Bueno. Hay un intelectual argentino de la tradición peronista del nacionalismo popular que tiene una frase que a mí siempre me pareció muy perspicaz. Él decía, no debemos ser inspectores de revoluciones ajenas, ¿no? Y lamentablemente la Argentina, que nosotros no hemos podido hasta ahora conquistar una revolución verdadera, está plagada de inspectores de revoluciones ajenas, antes del 3 de enero, después del 3 de enero y pase lo que pase, ¿no? A mí me gustaría, para terminar el programa, que mandaras un mensaje a los militantes antiimperialistas del continente. Este programa es de una coordinadora que se afirma desde Arizona, desde Tucson hasta el sur de la Argentina, hasta la Patagonia. Y en todos estos lugares nosotros estamos solidarios, no solo con Nicolás Maduro y su compañera, sino con más de 2.000 presos políticos del imperio, ¿no? Mucho más de 150 en Estados Unidos, más de 100 en Chile, más de 50 en Paraguay. Una enormidad de compañeros en Colombia que nunca salieron ni después del fin del conflicto armado, y cientos de compañeros que están presos por luchar en todos lados. Y no me quiero olvidar de El Salvador, ¿no? Que tiene presos ministros. En la Argentina han puesto preso a venezolanos también en El Salvador. Sí. Dentro de ese infierno de Nayib Bukele, y estuvieron varios meses, 150 venezolanos. Bueno, nada, quería un mensaje para nuestros compañeros, de un compañero. Bueno, agradecerle la invitación. La verdad que, como te expliqué, por razones de tiempo no puedo estar, pero pueden volver a invitar, podemos seguir este diálogo. No tenemos ningún problema en escuchar todas las críticas. Mire, todas las revoluciones son hechas por seres humanos. Las revoluciones tienen fallas, las revoluciones tienen problemas. Empecemos por ahí. Pero las revoluciones hay que evaluarlas en lo que logran y en lo que avanzan. Porque los discursos, y imagínate cuando Vietnam estaba negociando la paz, ¿qué buscó Vietnam al negociar con Estados Unidos? La paz, porque estaban matando y le estaban lanzando agentes naranjas y fósforo amarillo y blanco sobre sus campesinos. Entonces, ¿cuál era el gran triunfo? Vietnam derrotó militarmente a Estados Unidos, pero tuvo que sentarse a negociar la paz.
Irán ha derrotado militarmente la agresión sionista y estadounidense. Y quiere sentarse y todos los días dice, sentémonos, pero ahora sentémonos en condiciones también, ¿verdad? Los procesos históricos son así. Ahora, la Revolución Bolivariana, que es mirada, querida, admirada, y nosotros agradecemos todos los gestos, incluso de las personas críticas que, siendo críticas, tienen una mirada, pues, precisamente diversa, y tiene que ser así sobre nuestra revolución, porque no viven aquí, no están aquí, y tienen derecho a pensar cosas sobre nosotros, a decir cosas sobre nosotros. No le negamos a nadie ese derecho. De hecho, no vamos a cometer el error y la torpeza, como hacen muchos venezolanos que viven, los he visto en Argentina, en Uruguay, en España, que son opositores, y cuando alguien les dice algo bueno de Venezuela, le dicen a los ciudadanos de Argentina, le dicen, tú no puedes opinar porque no eres venezolano. No, nosotros creemos en el derecho que tienen todos los ciudadanos del mundo a mirar nuestro proceso y a tener opiniones. Ahora, si son revolucionarios, si son progresistas, si son personas que tienen una idea de la justicia social, tienen que mirar todos los lados de la arista y ver que nuestra lucha continúa, nosotros seguimos en resistencia y estamos avanzando en una condición diferente, en un contexto diferente, pero protegiendo lo fundamental, la paz, la vida, la soberanía, las ideas que nos dejó Chávez. Cuando Chávez se nos fue de este mundo, lamentablemente, le dijo al pueblo de Venezuela en su último mensaje, casi su última frase fue, hoy tenemos una patria que defender. Nosotros nos sentimos que tenemos una patria que defender y la vamos a seguir defendiendo en cualquier circunstancia, pero por supuesto nunca arriesgaremos la vida de miles y millones de venezolanos en el ideal y lo sacrificaremos en el ideal de una idea, porque nuestras ideas pueden ser acertadas o pueden ser equivocadas, pero la vida es una sola. Entonces nosotros estamos defendiendo la vida, la paz de nuestro pueblo y agradecemos, escucharemos y tenemos que tener la capacidad de escuchar las críticas que a veces también tienen razón. También tienen razón en lo que se nos critica, porque no somos perfectos, porque somos seres humanos. Así que yo les agradezco mucho a ustedes y estoy dispuesto a seguir este diálogo. Sé que algunas de las cosas que dijiste no las respondí, la ley de hidrocarburos y todo. Con mucho gusto sobre esas cosas estoy dispuesto a hablar. Bueno, William, te agradecemos ante todo este momento que nos has permitido estar en comunicación con el pueblo venezolano. Te vamos a invitar porque hay mucho para hablar y nos llevamos esto, la paz, ¿no? O sea, es todo un tema para el ser humano, la paz. Así que gracias, volveremos a hablar.